Muchas gracias, profesor César. Igual, de la manera, reciban, estimados colegas, estimados profesores, un afectuoso saludo de mi parte. Y bueno, continuando con el programa de esta inducción, muy necesaria siempre, antes de iniciar los semestres académicos, vamos a abordar quizás un tema que curiosamente nos encontramos a vísperas, ¿no?, de las celebraciones institucionales, ¿no? Nos encontramos a vísperas de cumplir 200 años de nuestra casa de estudios. Y cuando hablamos de la Universidad de Trujillo, nuestra alta casa de estudio, nuestra alma mater, tenemos que mirar también al pasado porque es en una época importante, porque es al inicio de nuestra etapa republicana, es decir, la actual etapa histórica en la cual nos encontramos, es que la universidad hace su nacimiento. Entonces, bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo porque estamos también limitados y 200 años pues no se pueden explicar en 20 o 30 minutos, pero vamos a hacer lo modo posible de abordar algunas partes importantes de nuestra historia institucional, sobre todo lo que nos hace recordar, ¿no?, esta época donde nuestra universidad nace, en donde nuestra universidad evoluciona, donde nuestra universidad empieza a ocupar diferentes espacios arquitectónicos, donde nuestra universidad también es parte de diferentes acontecimientos históricos propiamente dicho. Bien, vamos a tratar de medir nuestro tiempo también para poder iniciar. Bien, cuando hablamos de la Universidad de Trujillo tenemos que hacer referencia al mismo proceso del nacimiento de la República, es decir, el mismo contexto de la independencia nacional. Entonces, para ello, siguiente por favor, para ello tenemos que recordar que nuestra universidad nace en un contexto de inestabilidad política. Curiosamente, la Universidad de Trujillo nace en un contexto de compulsión política, de beligerancia, de la misma guerra de la independencia, ¿no? Eso creo que nosotros ya conocemos, pero es importante recalcarlo. Y una de las características importantes, la redundancia, de esta época es que va a estar marcado por acontecimientos que van a generar zozobra en la población. Hay que recordar que después de casi 300 años la sociedad peruana ha estado bajo un sistema de gobierno virreinal y los inicios del siglo XIX van a conllevar no solamente en nuestro espacio territorial peruano, sino en prácticamente todo lo que es actualmente Latinoamérica, la antigua América española, la guerra de la independencia. Entonces, en ese contexto vamos a encontrar, cuando revisamos a mis colegas que son abogados de la Facultad de Derecho, vamos a encontrar diferentes decretos, diferentes documentos en las colecciones de leyes que se emiten en este contexto de inestabilidad política. Es decir, vamos a encontrar que el tema educativo se encuentra circunscrito en los diferentes documentos que se van a emitir en los primeros gobiernos incipientes, incluso en la misma guerra de la independencia, y todos sabemos y hemos revisado muchos, en algún momento muchos historiadores como don Jorge Basadre y otros historiadores clásicos que ya coinciden en que en este momento puede haber mucha iniciativa, puede haber mucha voluntad política, sin embargo, es distinta su materialización por el mismo contexto de la época. Vemos, por ejemplo, uno de los acontecimientos como la batalla de Ayacucho va a marcar un antes y un después en el devenir de la sociedad americana y de la sociedad trujillana, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hay que recordar, vamos a pasar esta parte un poco más rápido porque es parte del contexto, acontecimientos como la llegada de la expedición del sur, recordemos a San Martín, que ya lo hemos estudiado en el colegio, pero van a marcar el inicio de la guerra de la independencia, pero también de las conversaciones acerca de qué sistema de gobierno le conviene al Perú, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ello, también hay que tener en cuenta la trascendencia geopolítica histórica de nuestro espacio territorial norte, es decir, Trujillo. Nosotros tenemos el nombre del Departamento de la Libertad, no por avatares del destino, sino por el mismo contexto de los acontecimientos que se desarrollaron en este territorio, como es la proclamación de la independencia. Somos el espacio territorial del norte, los que primero se proclaman independientes en el Perú. Entonces, una de las figuras que resalta es don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, quien en esa época era intendente y lo que ahora sería un gobernador regional para la época virreinal, ¿no? Unas antiguas jurisdicciones territoriales, ¿no? Entonces, en el territorio del norte, sobre todo con su capital Trujillo, es donde se va a proclamar la independencia. Siguiente, por favor. Entonces, vemos la figura de don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, un importante personaje que va a marcar un antes y un después. ¿Por qué es importante conocerlo? Dirán, ¿por qué tanto personaje? Porque este
personaje no solamente va a participar en el proceso de la independencia aquí en el norte, sino también va a ocupar el sillón presidencial en un contexto antes de la llegada de Bolívar, que va a cambiar pues toda la guerra de la independencia, ¿no? Vemos por ahí una representación de que hizo la Comisión del Bicentenario de la Independencia de la Libertad en el año 2020 de los territorios que abarcaban la antigua Intendencia de Trujillo, es decir, como Pablo Macera nos menciona, un monstruo geográfico efectivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y obviamente vemos este cuadro que le hemos visto, este óleo que le hemos visto, o lo vemos en diferentes libros de historia, incluso el marketing publicitario lo utiliza cuando llegamos a fiestas patrias. Este cuadro de Juan Lepiani de 1904, San Martín proclamando la independencia en una de las plazas de Lima, que recordar que no solamente fue en un solo espacio, sino en diferentes plazas se fue replicando esta proclama y con ello pues no se gana la guerra de la independencia, recién se inicia la guerra de la independencia. Y San Martín pues va a iniciar con ello un protectorado y con ello el planteamiento acerca de qué sistema de gobierno nos corresponde a nosotros. ¿Por qué hago hincapié ello? Porque uno de nuestros fundadores va a defender uno de los sistemas de gobiernos, el cual nos encontramos desarrollando en nuestra sociedad actual, que es el sistema republicano. Pero San Martín pues propone, a partir de diferentes circunstancias que observa en la sociedad peruana, que le correspondería una propuesta de un sistema monárquico constitucional. Entonces, la propuesta de San Martín es quizás contradictoria a lo que actualmente nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero él es el personaje que se proclama el 28 de julio de 1821 la independencia del Perú y en adelante una nueva etapa, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ello, hay que recordar, estoy haciendo una línea de tiempo inmediata, con ello San Martín va a implantar el protectorado y a partir de ello van a aparecer instituciones como el Congreso Constituyente en 1822 y con ello su primer resultado, que es nuestra primera Carta Magna de 1823, con bastante aire de tendencia liberal, es decir, ahí vemos los tres poderes del Estado, ahí vemos los derechos de libertad, igualdad y sobre todo el sistema educativo, es decir, la enseñanza que ocupa el capítulo 3 de la Constitución del 823, refiere que la enseñanza es uno de los medios para poder sostener el gobierno, ojo. Pero también aparece algo que nosotros gozamos y tal vez no nos damos cuenta cuánto ha costado, la famosa ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver mucho con el ejercicio, ¿no?, de los derechos, de los valores que propugnan los liberales, ¿no? Es decir, ahora pagamos una multa, no quiero ir a votar, hay mucha gente, pago mi multa, pago una tasa que establece el gobierno y no voy a votar. Pero ¿cuánto ha costado poder ejercer la ciudadanía? Y sobre todo, ten en cuenta que la república es a la ciudadanía, pero para poder llegar a la ciudadanía, mis queridos colegas, hay que ser instruido. Y un cuarto de la población en esa época, inicio del siglo XIX, no es letrada. Solamente, yo siempre discuto mucho con mis colegas y con muchos colegas en Lima acerca de si la educación en realidad era un privilegio y no un derecho en el periodo virreinal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración. Siguiente, por favor. Y bueno, acontecimientos que vienen, como por ejemplo, a partir de la llegada de este personaje también, ¿no? La figura de Bolívar. Bolívar no es un San Martín, Bolívar es más un hombre pragmático, más práctico, pero también muy odiado por las élites. Bolívar, cuando implementa sus políticas, no es tan cortés como quizás lo era San Martín, ¿no? Quizás por ello, él también tiene un proyecto independiente, un proyecto particular que se va a ver materializado pues con la implantación de una dictadura. La llegada de Bolívar al Perú va a conllevar un cambio en todo lo que se va desarrollando para la independencia, ¿no? Con Bolívar recién se habla de una estratagema de guerra y con Bolívar se va a materializar la independencia, ¿no? Las campañas de Junín y Ayacucho van a ser resultado de la obra de este personaje. Pero inestabilidad genera más inestabilidad, ¿no? Y después de la guerra de independencia, después de la capitulación de Ayacucho, mis queridos colegas, sabemos que le sigue el periodo de inestabilidad política denominado el caudillaje militar. ¿Qué es eso? En pocas palabras, héroes de la independencia, militares que van a pugnar por el poder, ¿no? Es decir, más inestabilidad política, más zozobra y todo proyecto educativo que se emite en ese contexto no va a poder materializarse, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor. Entonces, para ir avanzando, Trujillo, pues ya le dije, tiene una trascendencia geopolítica. La antigua diócesis de Trujillo en el periodo virreinal, estamos hablando ya del último cuarto del siglo XVIII, ya compone lo que lo mencionaba, ¿no? Pablo Macera refiere que es un monstruo geográfico. Imagínense todas las provincias que tenía que recorrer el obispo en esa época, pues, sí hacía ese peregrinaje y vemos en la obra de Truxillo del Perú, de Martínez Compañón, el gran obispo
reformista, que hay un mapeo de todo este vasto territorio, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? La Intendencia de Trujillo, fundada en 1784, lo que ahora serían las regiones, pues abarcaba lo que ya venía afirmando, ¿no? Los actuales departamentos del norte. Entonces, Trujillo era la capital, entonces vamos viendo la trascendencia geopolítica de la sociedad del norte, sobre todo la sociedad trujillana, ¿no? Y, siguiente, por favor, y vemos que el Departamento de Libertad, a partir de la llegada de San Martín, que había mencionado, en el 822, aparece ya los departamentos y el Departamento de Trujillo, más adelante, Departamento de Libertad, va a abarcar todavía provincias del norte, como por ejemplo de Lambayeque, para 1865, esto es un mapa de Mariano Felipe Pasoldán, un ilustrado de la época, de mediados del siglo XIX, pues abarca todo ese territorio. Entonces, ¿por qué es importante hablar de geografía en este aspecto? Porque es importante comprender cómo los acontecimientos se van desarrollando en este espacio geográfico a los cuales pertenecían, pues, Trujillo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y la ciudad de Trujillo, también de mismo año, 1865, es eso. Eso es Trujillo para 1865, lo que ahora sería el centro histórico de la ciudad, ¿no? Y ahí se encuentran, vemos la leyenda, es la importancia de la cartografía para mediados del siglo XIX, ¿no? Que empieza a tener, ¿no?, bastante apogeo a partir del gobierno de Castilla en adelante, ¿no? Entonces, vemos la ciudad de Trujillo y las principales instituciones del Estado y locales funcionan en este espacio perimetrado por una antigua muralla virreinal, ¿verdad? Bien, siguiente, por favor. Entonces, volviendo ya a nuestra parte educativa, hay que tener en cuenta que toda iniciativa en este contexto educativo, como había referido, no va a lograr concretar. Si se logra concretar, no va a poder mantener una sostenibilidad por el mismo contexto de estas últimas palabras que subraya al final, inestabilidad política, ¿verdad? Entonces, ¿por qué explico ello? Porque la fundación de la universidad tiene mucho que ver con ese contexto. Siguiente, por favor. Entonces, hay que ir ya señalizando algunas ideas, ¿no? Obviamente características generales de la educación en Trujillo para el siglo XIX es que todavía hay una permanencia de un escolasticismo, de un tradicionalismo en la educación virreinal, a pesar de que con las reformas borbónicas del último cuarto del siglo XVIII, las últimas reformas del periodo virreinal, tratan de agregar, ¿no?, ciertos derechos para la población, pero sin embargo, pues sigue siendo un cuarto de la población peruana, como ya refieren las estadísticas, que es letrada y tenemos gran cantidad que no lo es, ¿no? Y ya Valcárcel, un historiador ya clásico, ya para mediados del siglo XX, refería que en lugares donde no había una universidad virreinal, son los colegios seminarios los que asumían esta función de ejercer la educación superior. Y acá tenemos uno de los colegios muy antiguos, ¿no?, de 1625, que vamos a hablar a continuación. Y ya Margarita Guerra, historiadora también, miembro de la Academia Nacional de la Historia, y otros historiadores también han referido que todavía hay un vínculo importante de la Iglesia en el proceso educativo. Es decir, las órdenes religiosas siguen teniendo bastante acaparamiento o injerencia, si queremos utilizar el término correcto, en el proceso educativo. Donde hay una iglesia, hay una ramada, una escuela funcionando. Y eso lo hemos visto desde 1555, cuando ya el profesor Centurión Vallejo refería, ¿no?, a través de unos documentos, cuando llega el virrey, pasa por estas tierras, desembarca en Huanchaco para 1555 y funda en la primigenia iglesia matriz, que no es la actual catedral, sino era de una nave con una torre, pues una iglesia. Es decir, las órdenes religiosas siguen teniendo esa injerencia en el proceso educativo, y más en este periodo de inestabilidad política de la guerra de la independencia. Siguiente, por favor. Entonces, yo ya estaba mencionando, ¿no?, volviendo el tiempo, el Seminario Conciliar de San Carlos de San Marcelo se convierte en la primera institución educativa de carácter superior, fundado en 1625, ¿no? Lleva el nombre en honor al obispo Marcelo Corne, también trujillano, y su actual espacio antiguo, porque ahora tiene otra sede, pues le pertenecía al obispo Marcelo Corne, de ahí el nombre también que lleva, ¿no? Va a ejercer la educación superior en este espacio territorial del norte, ¿no? Del norte, ojo, no solamente Trujillo, pero ¿dónde van a obtener los grados de bachiller? Por ejemplo, los estudiantes tienen que hacer su viajecito a Lima, entonces cuesta en ese momento trasladarse, como también realizar los trámites para obtener un grado. Entonces, vamos viendo de que, si bien es cierto, tenemos la única institución de educación superior, pero todavía hay que hacer trámites en la ciudad capital del virreinato en ese momento, ¿no? Y para la época de independencia sigue teniendo el colegio seminario esa trascendencia. Siguiente, por favor.
Bien, entonces, volviendo a mi querido amigo Bolívar, por muchos me dicen, muy bolivarianos son ustedes, pero es que Bolívar es el que funda la universidad. Entonces, vamos a apuntar rápidamente algunos datos importantes. Bolívar, pues, llega, encuentra una guerra entre caudillos militares, el primer presidente de la República, José de la Riva Agüero, con el intendente de Trujillo, que ahora también es presidente, ¿no? Torre Tagle. Vemos en la historia la primera vez que tenemos dos presidentes pugnando por el poder. Y Bolívar traslada su capital de gobierno más adelante a Pativilca para luego a Trujillo. Hay un debate historiográfico respecto a ello. Sí, de manera estratégica, seguro que sí. Si es por un tema de aclimatar a las tropas, también que lo es. Entonces, tenemos a otro personaje. Ahí están los dos personajes fundadores de nuestra universidad. José Faustino Sánchez Carrión. ¿Quién es José Faustino Sánchez Carrión? Ya muchos hemos leído al respecto. Lo que podemos decir es que él defiende vehementemente y apasionadamente la idea de un republicanismo, es decir, un sistema de gobierno democrático. Y eso lo hemos visto en sus periódicos, que usaba el famoso seudónimo del solitario de Sayán, ¿no? La Abeja Republicana, como también el Tribuno de República, en donde se sustentan sus ideas de un republicanismo puro, ¿no? Pero, curiosamente, y ahí vienen los debates y los avatares de la historia, ¿no? Él defiende un republicanismo, pero avala después una dictadura con Bolívar. Otro debate que se genera para los historiadores. Entonces, muchos defienden de que, o tratan de justificar, porque en ese momento se necesita tratar de centralizar el objetivo que es ganar la guerra de la independencia, y por ello quizás se avala. Esa entrevista que tiene Joaquín de Olmedo, Sánchez Carrión y Bolívar en Guayaquil es fundamental, porque a partir de ahí Sánchez Carrión es convencido, ¿no? Viene vehementemente, se convierte en un defensor, ¿no?, de Bolívar, y obviamente va a asumir como secretario y como único ministro durante la dictadura de Bolívar, ¿no? Durante la estancia de Bolívar en este espacio territorial, es decir, ya aquí en Huamachuco, en su cuartel general, pues se van a dar políticas de índole dictatorial. Por ejemplo, la creación de un ejército sobre la base de la división colombiana, las levas, ojo, las levas a todo varón de una edad de 12 a 52 años, y eso hay que relacionarlo cómo se quiere que funcionen escuelas que se empiezan a fundar durante diferentes edictos, decretos que se emiten durante este corto periodo de vida independiente, entre comillas. Sí hay levas forzosas a todo estudiante, a todo individuo que tiene una edad en donde debería estar estudiando. Después sabemos que falta dinero, toda campaña militar necesita dinero. Entonces aparecen los empréstitos con Gran Bretaña, la requisa de bienes. Quizás estas dos últimas premisas son las cuales, o las causas por las cuales Bolívar también es odiado, ¿no? Sobre todo por las élites. Siguiente, entonces dentro de ese contexto es que aparecen, vamos ya avanzando, dos instituciones pilares para el sistema republicano. La Corte de Justicia del Norte, primer nombre del poder, de la Corte de Justicia del actual Departamento de Libertad, ¿no?, y una universidad, tribunales para ejercer justicia, administrar justicia, y una institución que falta en el norte para poder impartir conocimientos, educación y humanidades, ¿no? Y vemos que la Corte de Justicia del Norte también es hija del mismo año, es hija de la independencia, fundada el 26 de marzo de 1824, y que va a asumir a todos los territorios del norte, mientras que la ciudad capital está siendo ocupada. Hay que recordar que Lima es ocupada por tropas patriotas, como también ocupada por tropas realistas, y en ese interín va a funcionar pues su devenir en estos años en donde Bolívar se encuentra en este contexto, buscando el estratagema que pueda conllevar a ganar la guerra de independencia. Bien, siguiente. Y siguiente, por favor. Entonces, bueno, pasaron la imagen que era una postal de 1908. Entonces, en ese contexto es que aparece el decreto fundacional de nuestra casa de estudios, que se funda el 10 de mayo, por eso tenemos dos fechas institucionales, que vamos a ver la otra después. El 10 de mayo de 1824 se firma el decreto de fundación de la Universidad de Trujillo, porque vamos a verlo a continuación, rubricada también por su único ministro, José Faustino Sánchez Carrión. Francisco Galarreta, un secretario, también aparece, es el que se encarga de caligrafiarlo, y obviamente se entrega o se le otorga a la población del norte como recompensa por la fidelidad, ¿no?, y servicios a la causa del Ejército Libertador. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, el decreto de fundación es este, ¿no?, que consta de 3 cuerpos, ¿no?, 3 considerando y 6 artículos resolutivos. En los 3 considerando, que lo vamos a ver a continuación, pues explican ya el contexto de la época, la necesidad de una universidad, como también por qué se le está otorgando la universidad a la población. El primer artículo resolutivo declárase erigida la universidad. Nuestra universidad nace sin nombre, señores, sin nombre.
El nombre va a verse a continuación cuando se instala 7 años más tarde. También se refiere que el lugar de funcionamiento, que sería el antiguo colegio jesuita, y también quién sería su primer rector, don Carlos Pedemonte y Talavera, religioso, ilustrado, participó en el Congreso Constituyente, un religioso liberal con mucha participación política, ¿no? Los demás artículos resolutivos hablan acerca de las cátedras, una comisión dirigida por Hipólito Unanue, quien va a establecer los estatutos de la universidad, ¿no? Y varios ilustrados de la época. ¿Qué cátedra se va a dictar? Entre ellas aparece jurisprudencia, derecho canónico y civil. Entonces, vemos que ya se empieza a pensar en una universidad que esté acorde a los áreas liberales de la época. Bien, entonces vemos, por ejemplo, la rúbrica de Simón Bolívar, originales, también la rúbrica de José Sánchez Carrión, que aparecen en la mano derecha del decreto, ¿no? Ese documento original lo encontramos en el archivo histórico de nuestra institución. Siguiente, por favor. Entonces, ya había comentado el artículo, ¿no? El primer artículo hace referencia a la primera Constitución. Miren, nos encontramos en un contexto de dictadura, pero Bolívar hace referencia a la Constitución del 823, ¿no? Y el artículo 184 que refiere que en cada capital de departamento tiene que haber una universidad. Ahí vamos el término jurídico, el término constitucional. El considerando 2 ya refiere de una necesidad, refiere que existe para toda la población del departamento de Trujillo solamente el colegio seminario en donde la gente puede o tiene que ir a partir de la costa de mucho tiempo, ¿no? Su educación, ¿no? Y el tercer considerando el por qué. Ahí también los historiadores, más aún en este contexto del bicentenario que seguimos todavía celebrando hasta el 824 de la independencia, vemos de que para muchos es una compensación por todos los aportes de la población en la guerra de la independencia, como para otros no es una retribución. Entonces, palabras similares pero con diferente contexto, ¿no? Y ahí refiere que merecen mucho de la patria, ¿no? Las provincias del expresado departamento por su fidelidad a la causa de la independencia, ¿no? Y declararse dirigida a la universidad conforme al artículo ya referido. Bien, siguiente, por favor. Ahora, la universidad, mi pregunta es, ¿funcionó a partir del 10 de mayo? No, ahí hay que tener bien claras las cosas. La universidad no funciona en ese momento. La universidad queda en papelito y el papelito aguanta todo, como ya sabemos. Recuerden que hay una prioridad, es ganar la guerra de independencia. Viene la campaña de Junín, viene la campaña de Ayacucho, entonces, y ahí vienen los actos gloriosos. Mucha población del norte, como ya hemos referido, pertrechos de guerra, recursos económicos, la caja militar, sale de los departamentos del norte. Entonces, ahí, ¿no? Una de las principales causas. ¿Qué más viene? Después de la capitulación de Ayacucho, viene el último retiro del pendón español en el Real Felipe en 1826. Y a partir de ahí, el famoso caudillaje militar. ¿Cómo se quiere que funcione una institución en este contexto de inestabilidad política? Entonces, hay que entender el proceso más que el hecho. Entonces, vemos que a partir de 1827 hay una gestión que hiciera el prefecto del departamento para que, vamos viendo las causas, para poder ocupar plazas que empiezan a estar vacías en la municipalidad, en la prefectura. Y los estudiantes del colegio seminario les es muy costoso viajar a Lima. Entonces, recuerdan que hay un decreto de fundación de una universidad y se inician los trámites para poder instalar la universidad fundada por Bolívar, ¿no? Y toda esta gestión se concreta el 12 de octubre de 1831. Ahí tenemos las 2 fechas de nuestro calendario institucional. Fundación el 10 de mayo del 824, 12 de octubre de 1831, su instalación, es decir, que inicia su funcionamiento. Y vemos el acta original, ¿no? Es una imagen que consta de una carilla y la vuelta de la carilla, y ahí aparece recién el nombre de la universidad. Se está advocando a Santo Tomás de Aquino y a Santa Rosa de Lima, figuras importantes dentro de la iglesia o la filosofía católica, ¿no? Y hay que tener en cuenta, Santo Tomás, un personaje importante en la filosofía católica, como también Santa Rosa de Lima, ¿no? Patrona de América y del Perú. Entonces vemos ahí todavía que sigue permanente lo que ya Basadre nos refería y otros sociólogos nos refieren. La herencia colonial está latente en los primeros años de vida republicana. Y se designa a Tomás Diegues de Florencia para que ocupe el rectorado. Tomás Diegues de Florencia está ocupando un escaño en el Congreso, está ocupado allá entonces. ¿Quién asume su puesto de manera interina? Don Pedro José de Soto y Velarde, primer rector titular de la universidad, ¿no? Él asume, él hace el juramento y a partir de ahí pues se juramenta a todos los catedráticos de ese momento, que son en su mayoría
uno, religiosos, pero a su vez también abogados y jurisprudentes, ¿no? Entonces vemos esa relación que tiene la universidad, nace bajo estas características y hay que comprenderlas, ¿no? Se hace el juramento y bueno, vemos ahí la nomenclatura de la universidad. Siguiente. También vemos, ahí están los sellos de la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa de Lima, lo que ahora sería el membrete, vemos en documentos históricos, encontramos estos sellos de los santos patronos. Mucho se sigue debatiendo en los actuales estudios acerca de la historia de la universidad, pero lo que sabemos es que está presente esta vocación todavía religiosa en nuestra universidad. Recordemos que la universidad también va a estar regida bajo los estatutos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Bien, siguiente. Entonces, durante estos primeros años, la universidad solamente va a otorgar grados y títulos académicos. ¿Dónde se dictan las cátedras? Buena pregunta. Y es que a partir de 1850, vamos a ver las famosas reformas educativas, que ya nosotros lo conocemos. A partir del 1850, me van avisando para el tiempo, César, porque también, si no nos explayamos, a partir de 1850 se inician las verdaderas reformas educativas del Perú propiamente dichas, ¿no? Con Castilla y Pardo son los dos presidentes que tienen una política directamente dirigidas a reformar el sistema educativo. A partir de ahí se habla de educación primaria, secundaria y superior, ¿verdad? Y además de ello, el acceso a la población, a la educación, la gratuidad de la educación, se emite a partir de estos gobiernos y estas reformas propiamente dichas. Por eso que se le llama a Castilla el gran reformador del Perú, ¿verdad? Y Pardo, pues obviamente, el presidente modernista y progresista, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto es que cómo se van a dar esas reformas en los departamentos. Esas reformas refieren que, al igual que la Constitución del 823 refería, en cada departamento tiene que haber un colegio de instrucción media y en cada capital de distrito también colegios para varones y para mujeres, ¿verdad? Y los municipios van a estar encargados también de fiscalizar la educación. Por eso ahí aparece ese término de las escuelas municipales, que ya se dan a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Siguiente, por favor. Y ahí venía la relación que tiene el Colegio de Ciencias de Trujillo o Instituto de Ciencias de Trujillo, que más tarde se va a llamar Colegio Nacional de San Juan en 1855. El Colegio San Juan va a tener una vinculación directa con la Universidad de Trujillo. Vamos a verlo a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, sabemos que Monseñor Agustín Guillermo Charún, un religioso ilustrado, participó en la convención de 1854, es obispo en ese momento de Trujillo, va a pedir la reforma, va a separar la población estudiantil del colegio seminario, ¿no? La que quiere continuar sus estudios escolásticos, o religiosos, perdón, y la que quieren seguir estudios de jurisprudencia o estudios civiles, ¿no? Y el Colegio de Ciencias se va a erigir. Siguiente, por favor. Y es ahí en el decreto de fundación, es donde, que se emite el 18 de mayo de 1854, que se refiere, vamos a centrarnos en la parte inferior, debiendo en consecuencia procederse a establecer el Colegio Nacional de Trujillo en el local de la universidad. El Colegio San Juan va a funcionar en la universidad en los años de 1854 hasta 1874. 20 años va a funcionar ahí, y ahí viene la respuesta a la pregunta que había mencionado hace unos minutos. ¿Quién dictaba las cátedras universitarias? El Colegio San Juan. Siguiente, por favor. Y eso ya lo hemos cotejado con el Archivo Regional de la Libertad, documentación. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué pasa con estos decretos, estas reformas educativas? No son todavía tan precisas a la hora de abordarse, a la hora de la práctica, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Colegio San Juan va a dictar las cátedras de jurisprudencia, como también el Colegio Seminario después. Entonces, dos instituciones que van a funcionar de carácter de instrucción media superior, van a dictar las cátedras, y la universidad va a otorgar los grados académicos de bachiller, de licenciatura y de doctorado. El caso, por ejemplo, de don Nicolás Rebasa Cueto, ¿no? Es un caso muy interesante que lo vemos en el archivo regional, el archivo central de la universidad, perdón. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ahí vemos lo que ya estaba mencionando, en la ciudad de Trujillo se ejercen las cátedras, el seminario, el Colegio San Juan, y los alumnos reciben los grados de bachiller en la universidad. Por eso que el Colegio San Juan recibe la denominación, en un momento, a partir de 1860, de colegio universitario, por esa vinculación con nuestra alma mater. Bien, siguiente, por favor, hay que ir avanzando porque el tiempo ya… Y bueno, vemos en la mano derecha que a partir de la reforma de Manuel Pardo, la universidad, pues vemos en los documentos que encontramos en el Archivo Central, que todavía va a seguir usando la denominación de Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa. Con Pardo aparecen las universidades mayores y universidades menores. La Universidad de Trujillo va a ser la universidad menor
de Santo Tomás y Santa Rosa, y la Universidad de San Marcos, la Universidad Mayor de San Marcos. La universidad se queda con esa denominación, nosotros retiramos el término de menor, ¿no? Y nos quedamos con Universidad de Santo Tomás, pero empieza a verse en los documentos Universidad de la Libertad también. Entonces hay que tener también en cuenta ello. Las denominaciones de la universidad no van a ser muy específicas y precisas, sino que en el tiempo van a denominarse. ¿Por qué? Porque la universidad tiene esa denominación por ser hija de la independencia, por ser hija de la libertad. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ello, vemos que bajo la reforma de Pardo, que tiene su lema de modernidad y progreso, se va a reformar la universidad. Siguiente, por favor, vamos a avanzar en esta parte. La última reforma de gran envergadura, la de 1876, donde se habla de la educación superior y educación primaria, secundaria, la gratuidad de la educación y también de que cada departamento tiene que hacerse cargo de sus instituciones educativas. Las municipalidades, de las escuelas de primeras letras, la prefectura del colegio de ciencias, en este caso San Juan, y también encargarse de la universidad y sus rentas. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos ya avanzando. Entonces, en este recorrido histórico que hemos hecho del siglo XIX, vemos que muchas personalidades han pasado por las aulas de universidad. Solamente he cogido unas cuantas, por si acaso, unas cuantas personalidades, no son todas, ¿no? Desde Nicolás Rebasa, el gran cronista de la Guerra de la Independencia, que fue rector 2 veces también en el siglo XIX, nuestro Batio Universal, Antenor Rego, varios miembros del Grupo Norte que han sobresalido en la literatura, en la política, en la pintura, en el periodismo, también en los movimientos estudiantiles, como la Puente Uceda, como también, bueno, en nuestro caso, en arqueología, en antropología, como son los últimos personajes, y también, ¿no?, en los institutos, en física, en ingeniería y en medicina también. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Siguiente, por favor. Entonces, algo que también hay que rescatar actualmente, los estudios que abordan la historia de la universidad, estamos viendo cómo se va este impacto que tiene los movimientos migratorios, por ejemplo, que van a resultar en un aumento en la población estudiantil, como también en una necesidad de buscar otro espacio. ¿Cómo nace la ciudad universitaria? Y es que vamos a ver que va a haber, a partir de la década de los años 10, y sobre todo en las décadas de los 30, los años 40, un crecimiento estudiantil, de pasar a cantidades de 2 a 3 cifras, a pasar a cantidades ya de 4 cifras, ¿no? Y también se va a dar en ese contexto la participación femenina. Recuerdo que años atrás alguien me decía, pero recuerde que también la mujer, efectivamente, y eso hay que tenerlo en consideración, por eso que vemos que a partir de 1908, que vamos a ver a continuación, un decreto en la época de Leguía autoriza que la mujer puede obtener su grado de bachiller por fin en las universidades. ¿Eso quiere decir, profesor, de que no se tenía en cuenta? Por supuesto que sí. Una cosa es la reforma, el documento, otra cosa es su practicidad. Siguiente, por favor. Y vemos que la participación de la mujer se da a partir de este decreto de 1908, ¿no?, de la ley número 801, que refiere que la opción de grado académico de bachiller para las mujeres. En la Universidad San Marcos se aplica a partir de 1910, en nuestra universidad a partir de 1915, y vemos una de las principales, que es la señorita Juana Cockburn, ¿no?, que se matricula en 1915, al igual que la señorita Laura Llosa, me parece que es. Y vemos cómo también las matrículas son en estos cuadernos, libros de matrícula, como también empiezan a tener un formato, ¿no?, y empieza una ascendencia en las cifras de postulantes femeninas y que desarrollan su carrera universitaria, sobre todo ligada a pedagogía o a letras en nuestra universidad. Siguiente, por favor, vamos ya terminando. Siguiente. Entonces vemos que, por ejemplo, también dónde ha ocupado nuestra universidad sus cátedras, dónde ha funcionado la universidad, ¿no? Si bien es cierto, se instala esa fecha, esa acta de instalación del 12 de octubre de 1831, ¿en dónde se firma? En la capilla interior del Colegio Seminario. Ahí funciona, mientras que se encuentra en reparación en lo que ahora es el local central, la antigua iglesia jesuita. Esta es una fachada de la iglesia jesuita, a la mano izquierda, en la década de los años 30, y para los años 60 también cómo ha ido reformándose su arquitectura, ¿no?, de acuerdo a las necesidades. Recuerden que ha funcionado la parte académica y la parte administrativa en este espacio arquitectónico. Siguiente, por favor. Entonces vemos que con este contexto de crecimiento poblacional, los movimientos migratorios propios de los años
de los años 20 y 30 del siglo pasado, va a generar movimientos migratorios, crecimiento urbano, pero también crecimiento en la población estudiantil. Antonio Orrego, cuando se encuentra en su gestión rectoral, ya nos habla acerca de un crecimiento estudiantil, por lo cual se empiezan a ocupar diferentes espacios del local central. Hay alquiler de espacios fuera del claustro universitario en el centro, entonces hay una necesidad de una construcción de una ciudad universitaria, que también es una tendencia en Latinoamérica y en Europa, atención. Entonces vemos que se aparece ahí los terrenos del antiguo Fundo San Andrés, ¿no? Aparecen personajes, creo que tenemos la plaza principal en derecho, ¿no? En honor a don Vicente González de Orbegoso y Moncada, ¿no? Pero también, también hay que tener en cuenta que Nicolás Lacunza también, según las últimas revisiones documentales, también dona parte de los terrenos, ¿no? 30 hectáreas que va a ocupar el futuro campus universitario, que actualmente pues sigue creciendo arquitectónicamente, ¿no? Vemos una foto de 1968 en donde está la antigua avenida La Libertad, que es la actual avenida Juan Pablo, y la avenida Santa Rosa, la actual avenida Jesús de Nazaret, ¿no? Siguiente, por favor. También, ¿no? Los típicos letreros cuando hay una construcción del Estado en ejercicio, que también le hemos extraído del Archivo Central Histórico de nuestra universidad. Siguiente, por favor. Y efectivamente, recuerden que es una institución pública y hay un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para que se pueda concretar el proyecto de construcción de la ciudad universitaria, pero también estamos en una época histórica en donde estamos con la dictadura militar, ¿no? De Velasco, y vemos al ministro Riseño Cornejo, que está visitando los avances de la construcción de la ciudad universitaria, junto con el arquitecto que está a cargo de la obra. Y vemos, no hay AutoCAD en esa época, pero están las famosas maquetas que no pasan de moda, y también el Consejo Universitario en la mano derecha visitando pues la construcción de los pabellones que empiezan a erigirse poco a poco. Y seguro muchos colegas que también tienen toda la experiencia y también han vivido en este contexto de inicio de la ciudad universitaria, pues efectivamente pueden dar razón, y es importante mucho el testimonio oral para poder abordar una historia completa de la universidad, que es lo que se quiere. Siguiente, por favor. Y vemos una foto ya panorámica, una foto aérea de los primeros pabellones que están construyendo y que están erigidos para la década de 1970. La ciudad universitaria que ahora conocemos, pues en ese momento recién está empezando a construirse, y vemos que la vasta extensión que ha abarcado, ¿no? El Archivo Central Histórico de la Universidad custodia un álbum completo de toda la construcción de la ciudad universitaria, sobre todo de las obras principales, ¿no? Que es importante tener en consideración. Siguiente, por favor, vamos terminando. Entonces, ¿por qué entonces, con todo lo expuesto? Recuerdo que la directora de Responsabilidad Social me dijo, Max, hay que incidir también en el fortalecimiento de la identidad. Es cierto, ¿no? Para la identidad es ese sentido de pertenencia, ¿no? Ya no voy a ahondar en los teóricos, antropólogos, sociólogos, pero es importante tener en cuenta que es necesario, más aún ahora, en el contexto del Bicentenario, tratar de fortalecer, si no es formar, ¿no? Nuestro sentido de pertenencia a nuestra alma mater, a nuestra historia de alma mater, ¿no? Y es importante, siguiente, por favor. Y el sentido de pertenencia muchas veces está ligado a los espacios arquitectónicos, al territorio, pero también al pasado. Siguiente, por favor. Entonces, la identidad solo es posible y puede manifestarse, dicen muchos teóricos, a partir del patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es el legado que nosotros lo hemos manifestado en diferentes, ¿no? Más de patrimonio arqueológico, histórico, antropológico, etcétera, ¿no? Entonces, la identidad está ligada con esa memoria que estamos recordando ahora. Esa memoria de la historia, es nuestro pasado, ¿no? Y obviamente el patrimonio cultural. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Efectivamente, siguiente, por favor. El tiempo ya me están limitando en el tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, es importante fortalecer nuestra identidad universitaria conociendo nuestro pasado, es la única manera. Hay un cliché que siempre utilizamos en historia, muy utilizado, que es, no se puede querer lo que no se conoce, y efectivamente hay que conocer para poder querer nuestra institución. Y, curiosamente, el pasado está ligado a ese sentimiento de pertenencia, y los archivos, en este caso, que es donde está la historia que hemos podido desarrollar en los minutos anteriores, pues son custodios de ese pasado. Los archivos se convierten en parte fundamental de la construcción de la memoria histórica. Siguiente, por favor. Y, bueno, algunas ideas que es necesario reivindicar, pues, el valor e importancia de la historia para poder, sobre todo, pensar en un futuro mejor. Valorar los archivos donde se custodia la historia. Atención ahí, se pierden los archivos, se pierden esos documentos que hemos mostrado. Adiós historia, adiós alma de la universidad en realidad, ¿no? Y tiene que haber, no tanto en las universidades
públicas, sino también en las privadas. Ya instituciones importantes de la vida universitaria, tanto en Lima como en el norte, pues nos dan evidencia de que los archivos se convierten en los arquitectos de la identidad de la población universitaria, ¿no? Y es una obligación de nuestra alma mater construir y fortalecer nuestra identidad, ¿no? Con los miembros de nuestra comunidad universitaria. Y bueno, eso es lo que tenía que comentarles. Gracias por soportarme, creo que me pasé de la hora. Muchas gracias por su atención.